All right, FightHype.com. Sean Zittel here with the two-time gold medalist and now a world champion in the professionals, the WBO featherweight champion of the world, my man Robeisy Ramirez, fighting on one of the biggest cards of the year, fighting as the co-headliner in Japan when the Monster fights Fulton, defending his title against Satoshi Shimizu. And Robeisy, do you feel like by fighting on this card against Shimizu that you're being angled, positioned to eventually fight the winner of Fulton Inoue? Gabriel, sí. Robeisy, ¿crees que con esta pelea que vas a tener en Japón con Satoshi Shimizu te están posicionando para eventualmente enfrentar al ganador de Inoue y Fulton? Mira, eso no es algo que yo ahora mismo pueda responder. Por supuesto que en un futuro se pudiera dar, pero en mi división no estaría dispuesto a cambiar de división para hacer una pelea. Todo dependería de cómo funciona, cómo se harían las negociaciones, pero es posible, sí, es una posible pelea en un futuro. Ahora mismo yo no lo veo así, lo veo como una experiencia de pelear en Japón y contra un veterano que tiene mi respeto, pero no pienso realmente potencialmente en que sea realmente pelear contra uno de los dos. It's not something that I can respond to right now. In the future, of course, it would have to be in my division. I'm not willing to change my division for that fight. So it would depend on how it would work out, how the negotiations would be. It is a possible fight in the future. It's possible, but I don't see this fight like that right now. I see it as an experience, an opportunity to fight in Japan against a veteran who has my respect. But right now, I don't think I would be potentially fighting the winner. Right. Maybe probably not next. And obviously you're focused on the fighters in your division. There's a lot of fights in your division, but basically I only ask you because he is with Top Rank and so are you. And so it basically it could be realistic, could it not, at some point, maybe not next, but at some point. Él pregunta porque obviamente no estás en la misma división que ellos, tú te estás enfocando en tu división, pero pregunta porque ambos están con Top Rank y es una pelea que se podría llevar a cabo en un futuro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Una pelea que se podría dar, como te digo, en un futuro se hacen las negociaciones o decide continuar subiendo de división y pues por supuesto que sí. Yo estoy dispuesto a pelear con los mejores y indiscutiblemente no es uno de los mejores libra por libra. Por lo tanto, como dice al principio, estoy enfocado en mi división, en unificar, en ser campeón indiscutido y en defender mis títulos lo más posible. Y si se da una oportunidad con un boxeador como Inoue que sube de división y las cosas van por buen camino, pues por supuesto es algo bien lógico. Yes, of course, it could happen in the future. It depends on the negotiations. If he decides to continue moving up, of course, I'm willing to fight the best. And undoubtedly, he's one of the best pound for pound fighters in the world. But like you said, I'm focused on my division, on unifying, on becoming undisputed champion, on defending my titles as much as possible. But I would be willing to fight other boxers like Inoue who move up to division. If they're on that good path, it would be something logical. Last question about Inoue. Last question. Do you think he beats Fulton? Última pregunta sobre Inoue. ¿Crees que le va a ganar a Fulton? No tengo idea. Realmente no tengo mucho conocimiento acerca de Fulton. Sé Inoue el peleador que es, pero por lo que he escuchado y por lo que veo, se está arriesgando a una división nueva. Fulton ya está ahí asentado y por lo tanto, por lo que he escuchado, está en una pelea bien fuerte y está bien pareja.
I have no clue. I don't have that much knowledge about Fulton. I know the kind of fighter that Inoue is, but from what I've heard and from what I've seen, Fulton is entering, Inoue is entering a new division. Fulton has already been there. He's been established there. And from what I've heard, it's a hard fight and it's very even. Now, on to the fighter you are facing in Japan, Satoshi Shimizu. Do you feel like assessing your opponent that he's this a kind of a come forward Japanese warrior kind of style, and is that style perfect for you and what you do? Ahora hablando de tu rival, Satoshi Shimizu, analizándolo un poco, ¿crees que es un peleador que va hacia adelante, un guerrero japonés y que ese es un estilo que pues se te acomoda bien a tu estilo? Realmente es bien complicado definirme con un estilo porque cuando hay que pelear, peleo, cuando hay que moverse, me muevo. Todo depende de cómo se vaya desarrollando la pelea, pero sé que los japoneses son así, son unos guerreros, y por lo tanto hay que estar bien preparado y salir a hacer el trabajo sin confiarse y sin subestimar al rival, pero estamos ready para eso y por supuesto vamos a ir a dar buen show. It's harder to find my style because when I need to fight, I fight. When I need to move, I move. So it depends on how the fight plays out. Japanese fighters are warriors, and so I have to be prepared. I got to do my work, my job, without being overconfident and not underestimating him. And so we're ready for that. Of course, we're going to give a good show out there. You feel like having Salas in your corner, who's very familiar with Japan and Japanese fighters, that a little bit of an extra edge in your advantage going over there? ¿Crees que será una ventaja tener al entrenador Ismael Salas, que está bien familiarizado con los boxeadores japoneses? ¿Crees que va a ser una ventaja tenerlo en tu esquina? Siempre es una ventaja tener a Salas en la esquina. Siempre, sea contra un japonés o sea contra cualquier boxeador de cualquier nacionalidad, siempre es una ventaja tener a Ismael en la esquina. It's always an advantage to have Ismael Salas in your corner, whether it's with a Japanese fighter or any other boxer from any nationality. It's always an advantage to have Ismael Salas in your corner. And let me ask you, now you're a world champion in the pros, the WBO champion. Does it feel as gratifying, as great as winning those 2 gold medals when you won them? Or do you have to unify or become undisputed to replicate that feeling? Ahora que es campeón mundial de la OMB, ya ganaste una medalla de oro 2 veces. ¿Es tan gratificante ganar el título de la OMB como en aquellas veces que ganaste la medalla de oro? ¿O sientes que para sentir algo similar tienes que unificar títulos? Mira, no, son sentimientos diferentes, son sentimientos totalmente diferentes. En aquel entonces, la primera fue con 18, la segunda con 22, creo que tenía otra mentalidad, también estaba en Cuba, pensaba diferente. Acá lo más grande para un boxeador profesional es ser campeón mundial, ya lo logré. Sí tuve esa alegría, esa emoción de que lo logramos, pero como siempre digo, es el primer paso porque mi meta siempre ha estado en ser campeón unificado y campeón indiscutido. Por lo tanto, tuve la alegría en el momento y la emoción de que ya soy campeón mundial, ya lo logramos, pero siempre con esa mente de que tenemos que seguir trabajando porque esto no es todo lo que quiero. Nomás para verificar, cuando ganaste la medalla de oro, 118 y 122. No, con 18 años, con 18 años y con 22 años. 2012 y 2016. Got it. Okay. It's a different feeling, a totally different feeling. I was 18 years old and then I was 22 years old. And it was a different mentality. I was in Cuba. I thought differently. And for many, to become a world champion is something that's very important for fighters. And I did it. And I did have that happiness. I had that emotion, that feeling that we finally did this. But it's the first step in my goal to becoming unified and undisputed champion. And so, yes, it was a happy feeling.
You know, I know that I'm champion now, and that I felt that we did it, but I always had that mentality that I need to keep working because this is not all that I want. So if you have it your way, Robeisy, do you go straight to Venado Lopez unification instead of having to have a mandatory title defense after this fight against like a Joel Gonzalez? Si podrías tener la opción de enfrentar a Venado López directamente en vez de enfrentar a un retador obligatorio, ¿sería eso el camino que escogerías? Mira, realmente, como he dicho, yo siempre voy a pelear con los mejores si se da la oportunidad y, y, y creo que sí, se va a dar porque los dos estamos con Torran. Él lo está pidiendo. Bueno, más un entrenador que él. Yo también quiero unificar, sea con él o sea con cualquiera de los campeones. Por lo tanto, yo realmente no tengo apuro y como he dicho antes, todo va a ser cuando yo quiera, no cuando quieran ellos. Por lo tanto, se va a dar, el fan lo quiere, nosotros lo queremos, por lo tanto, todo va a llegar como a su debido tiempo. Really, as I've said, I'm always willing to fight the best. And so, yes, it will happen. I can see it happening because we're both with Top Rank. He has been asking for it. Well, it's more of his trainer who has been asking for it. But I would like to fight him or against any other champs. But really, there's no rush. Like I've said before, these fights will happen, but when I want them to happen, not when they want to happen. And so it will happen. The fans will want it. We want it. And so it'll all happen in due time. Just want to get your thoughts too on the big one coming up, Crawford and Spence. Do you have a favorite? Do you favor either fighter? ¿Quieres saber un poco de tus pensamientos acerca de la gran pelea entre Crawford y Spence? ¿Tienes algún favorito en este combate? Realmente favorito no, bueno, pero creo que Crawford, para mí, mi opinión personal, pienso que Crawford puede ganar. Really no favorite on my end, but I think Crawford, for me, I think he can win. Any your reasons why he could win? I guess he's a little bit more like you than Spence is stylistically. So, but any reasons why you think he would win? Puedes dar unas razones por qué crees que va a ganar. Obviamente, hablando de estilos, Crawford es más como tú que Spence. ¿Podrías dar algunas razones? Bueno, creo que Crawford tiene más alcance, un tipo que se mueve a su manera, tiene, no sé, cierto volumen de golpe, que Spence también lo tiene, pero no sé, veo más a Crawford en lo que es bolseo. Spence un poco más técnico, pero Crawford es un tipo que busca golpe, busca machucar y no sé, creo que Crawford lo puede ganar. I think Crawford has more reach. He moves in the way he wants to. He has a lot of punch volume. Spence does as well, but I see Crawford, in terms of his boxing, better. And with Spence, he likes to go forward. But I think Crawford can win this fight. Thank you for that. And, just want to ask you about a couple of your countrymen. What do you think of your countrymen, fellow gold medalist, Andy Cruz, defecting to the United States? Was that your little homie back home in Cuba? Any advice to him and thoughts on that? Hablando de tus paisanos en Cuba, Andy Cruz acaba de venir de Cuba. ¿Era tu amigo allá? ¿Y cuáles son algunos de los consejos que le puedes dar a él? No, sí, realmente era mi amigo allá y acá también. Siempre hemos estado en contacto desde que supe la noticia que se salió de Cuba y bueno, gracias a Dios ya está en este país y creo que en estos días, día 8, creo que es que va a debutar. Y pues consejo le di bastante cuando tocó, cuando me lo pidió y por lo tanto
Solo me queda desearle lo mejor y esperar a que haga su carrera lo más bonita posible. Yes, he was my friend there, and he's my friend here as well. We've always been in contact. As soon as I got the news that he left Cuba, so he's now here, and I think on a few days, on the 8th, he's going to be making his debut. Advice, I gave him a lot when he asked for it, so all that's left to say is, that I wish him the best, and I look forward to him developing a career as best as possible. And also, the big man, the big guy from Cuba, David Morrell, had some interesting comments to David Benavidez in the division, saying you would get your shoes taken in Cuba. Why would he say something like that? And do you think even at just 9 fights, he could actually beat David Benavidez right now? He told Benavidez that would get anyone, or that he told Benavidez that he would get his shoes taken walking down any street in Cuba. Okay. Yeah. Hablando de otro paisano, David Morrell, hizo algunos comentarios con Benavidez y le dijo él que si caminarías en cualquier lado en Cuba te quitarían los zapatos. ¿Por qué crees que dijo eso y crees que con 9 peleas ya puede enfrentar y derrotar a alguien como Benavidez? Bueno, creo que lo está diciendo porque primero quiere la pelea y segundo porque al parecer las reacciones de Benavidez han sido, se puede decir, sin mirarlo a él, porque están pidiendo esa pelea hace rato, no se ha dado. Benavidez dijo que si Canelo no pelea con él, creo, si no me equivoco, que si Canelo no baja a 68 a pelear con él, le iba a subir a 75. O sea, que sigue sin mirar a Morrell. Por lo tanto, creo que lo está diciendo como para provocarlo, para que sepa que está ahí y que quiere pelear. En otras palabras, como que no le pone atención a David, ¿verdad? Exacto. Okay. Pero lo que dijo Morrell fue más como que le tienen miedo. It's because he's been saying that, firstly, because he wants to fight. And secondly, it's almost because Benavidez hasn't been paying attention to him. He's been asking for that fight for a while. It hasn't happened. If I remember correctly, Benavidez said that if Canelo wouldn't fight him, that he would move up to 175. And so it's like he's not paying attention to him, but I think he does it in order to provoke him. And on social media, he almost said it as if suggesting that he was scared of him. Got it. And but that's all I got for you today, Robeisy. We'll close on this, brother. I know you don't want to give away your secrets, but your left hand, is that not the real special sauce? I mean, I know you got a lot of sauce, but is that not the real special sauce to Robeisy Ramirez, that left hand? Es la última pregunta, pero sabemos que no quieres dar secretos, pero esa mano izquierda que tienes tú es algo bien importante, como dijo él en inglés, la salsa que le echas en tu combate, que es muy importante para ti. Sí, claro. Yo soy, como decimos nosotros los cubanos, yo soy zurdo de cañón. Yo todo lo hago con la mano izquierda, el fútbol, el soccer, los juegos y con la izquierda, todo lo esencial que puede hacer una persona con las manos. Si me quitan la izquierda, no soy nadie. Well, of course, as they say in Cuba, I'm a southpaw. I'm a southpaw from the canyon, because everything I do with my left hand. Anything you can think of that you can do with your hands, I do it with my left hand. If they take away my left hand, I would no longer be a person. Well, thank you, Robeisy. Buena suerte in Japan, and good catching up with you, man. Thank you.